Muchísimas gracias, Cris. Y bueno, amigos, pues nosotros vamos a comenzar como se debe de comenzar la mañana, con una humeante y deliciosa taza de café de nuestros amigos de Coffee for You, que pues ya llegó el café. Déjame decirles, les agradezco sobremanera que siempre nos manden café regular, uno de ellos, y el otro es café de sabor. Pues hoy mandaron de chocolate y saben que el de chocolate le fascinó a medio mundo y inmediatamente como parece remolino, ¿no? Todo el mundo en torno de ese cafecito. Lo bueno es que el regular alcanza todavía para su servidor Javier Rentería. Me da muchísimo gusto nuestros amigos de Coffee for You que tienen granos, tienen unas mezclas deliciosas. Imagínense cómo nos consienten, con granos de calidad de Chiapas, Veracruz y Colombia. En este verano podemos aprovechar sus promociones 3x2 en frappés, Thai latte, frío o caliente. Visiten Coffee for You en calle Cuarta, casi esquina con Mutualismo, zona centro, o llámeles al 685-7753. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, hoy aquí en Como Cada Mañana, nuestro buen amigo, el abogado Oscar Díaz. Abogado, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien, gracias. Encantado otra vez de estar acá. Al contrario, gracias por aceptar la invitación y sobre todo con un tema que concierne a muchísimas personas, porque quien más, quien menos son arrendatarios o son arrendadores. Los propietarios siguen siendo los menos en este país, ¿no? Los que viven en la casa que acaban de comprar o que están pagando regularmente, o ya tienen una y la dan en arrendamiento, o alguien está rentándola para vivir. Pero esta relación de arrendatario y arrendador a veces es una relación un poco, dicen los que saben, injusta o desequilibrada, porque pareciera que el arrendador, es decir, el que tiene una propiedad y que la da en renta, tiene más desventajas que el que la renta para ocuparla, porque si decide dejar de pagar renta para que lo saques, es una pesadilla. Esa es la creencia popular. ¿Sigue siendo así con el marco legal actual? Javier, en muchas ocasiones así es, desgraciadamente así es. Por eso es importante preparar un terreno legal adecuado cuando se va a realizar un arrendamiento. El arrendamiento es, entre comillas, un buen negocio, es un negocio hasta cierto punto seguro, pero efectivamente cuando nos encontramos con un mal inquilino, y no solamente un mal inquilino en cuanto al pago frecuente o al pago constante, sino además un inquilino que hará todo lo posible y hasta lo imposible por retardar su salida de ese inmueble que esté ocupando, inclusive haciéndolo de una manera litigiosa, complicando la posibilidad de un desalojo judicial, pues entonces ahí nuestro negocio se tornó en números rojos y en una experiencia completamente negativa, ¿no? Por eso es importante hacer, en primer lugar, contratos de arrendamiento, Javier. Esto nos ayuda a reducir el riesgo. Siempre va a estar el riesgo latente de hacer una mala selección de algún inquilino, pero podemos nosotros tratar de reducir ese riesgo pidiendo ciertas referencias de la persona que nos quiere rentar un inmueble, pidiendo obviamente ciertas garantías, pidiendo un aval para el contrato, por ejemplo, alguien que respalde la deuda que se está contratando de ese tiempo que va a tener vigencia el arrendamiento y que si no es cubierto por el deudor principal, o sea, por el arrendatario, pues entonces será cubierto en su momento por el aval. O sea, estas figuras pueden ayudarnos a construir un poco más la seguridad que necesitamos para animarnos a rentar. Con ello no quiere decir que ya no vamos a correr riesgo, pero nuestro riesgo va a ser mucho menor. Entonces la parte más importante es tener un contrato de arrendamiento de verdad y luego, una vez teniéndolo, que además este sea por escrito, que no sea un contrato sobreentendido, que no sea un contrato tácito, que no sea un contrato verbal, sino que sea por escrito. Porque en el momento precisamente de cualquier inconveniente, el primer paso sería hacer actos prejudiciales para acreditar primero la existencia del arrendamiento. No podemos ir a un juicio por un desahucio, por ejemplo, por una solicitud de pago de la deuda o una desocupación, si no tenemos la manera de acreditar con documentos que efectivamente existió ese arrendamiento. Entonces, la ley primero nos envía, nos rebota a un primer paso previo de acreditar el arrendamiento. Entonces, esto, junto con otras cosas, va siendo más complicado cuando no preparamos bien el terreno.
Oscar, pues esto me queda claro. Sí es importante hacer bien un contrato que nos va a disminuir los dolores de cabeza, pero no nos los va a quitar. ¿Por qué la ley es como es? ¿Por qué beneficia o privilegia tanto a la persona que está tomando algo en arrendamiento cuando los derechos son del dueño? Y esto yo lo pregunto no porque esté de un lado o de otro, simplemente me gustaría entender qué es lo que la ley contempla para ser tan proteccionista hacia favoreciendo al arrendador, arrendatario. Fíjate que la ley no es proteccionista del arrendatario. Lo que pasa es que se ha distorsionado la manera en que la ley prevé los procesos judiciales para que se desahoguen cuando hay controversias de esta naturaleza. De hecho, inclusive tenemos, por ejemplo, en nuestro código local, Código de Procedimientos Civiles, y en los códigos de los demás estados, establecida una figura especial que se llama juicio sumario de desahucio. Se supone, se le llama sumario porque se supone que es rapidísimo, sumarísimo. Entonces, el juicio está construido, conformado y construido para que se avance muy rápido, se pueda rápidamente identificar si está al corriente o no está al corriente el inquilino, se le requiera por el actuario judicial el pago, si no lo hace, se avance, y en 20 días, por ejemplo, si es una finca habitacional, o en 40 si es un inmueble comercial, se pudiera estar ya desocupando. O sea, la ley dice eso. Lo que pasa es que a la defensiva, el inquilino, una vez que es demandado, puede contestar esa demanda porque tiene todo el derecho de hacerlo. Primero tiene el derecho de ser notificado, obviamente esto es una obligación judicial, a cualquier persona que se le reclame algo, pues se le tiene que notificar para que conteste a través de una demanda. Entonces, al momento de contestar la demanda, en muchas ocasiones se contesta con una estrategia dilatoria. Y esto hace que los juicios se prolonguen, pues no eternamente, pero sí durante muchos años, porque esa estrategia va construida específicamente para tener ciertos argumentos que te alcancen para extender lo que sería una controversia a 3 instancias cuando menos, ¿no? Y durante esas 3 instancias judiciales, la primera, después una apelación y después a lo mejor hasta un amparo, pues se van alegando también en medio de esos juicios o de esos procesos diferentes cosas que van haciendo tortuoso el proceso y que le van complicando la vida al actor, al arrendador. Obviamente él es el que tiene la presión porque el juicio va caminando lento, porque el inquilino o su abogado lo hace lento, y él es el que está sin percibir renta, porque durante todo ese tiempo que dura el juicio no está obteniendo obviamente el pago de la renta. Entonces, ahí está precisamente el detalle que tú comentas y que pones a colación de qué pasa, por qué la ley es proteccionista de los inquilinos o por qué se percibe así. Por eso, no porque la ley esté diseñada así, sino porque el diseño que tiene en realidad no corresponde con lo que sucede todos los días en los procesos. Valdría la pena que se rediseñara y que fuera mucho más claro el proceso, que fuera mucho más expedito, mucho más justo, para que en los hechos no se pudiera manipular el proceso como de verdad sí se manipula. Justamente a eso me refería. O sea, finalmente la ley dice que se debe hacer de tal forma, sin embargo permite que se haga de otra, que es lo que lo retrasa. A eso me refería con que permite ese proteccionismo. Porque termina siendo desequilibrada la otorgación de la justicia, ¿no? Si a final de cuentas y en la última resolución el arrendador tenía la razón, pues entonces es injusto lo que se está haciendo por ser dilatorio, ¿no? ¿Por qué no se puede llegar de manera expedita a ese punto? A ver, nos sentamos y de manera inmediata se hace esta revisión, porque saben que al final de cuentas llegan a ese punto, ¿no? En donde el dueño de la finca pues, tiene derecho a su posesión. Sí, sí, al final el dueño de la finca va a tener derechos y acredita estos derechos, se le va a regresar en un momento dado la posesión, se va a desalojar al mal inquilino y se le va a condenar al pago de todos los meses que deba, no solamente de los que debía cuando lo demandaron, sino de todos los que se acumularon durante el juicio. El problema es que también si ese mal inquilino, por ejemplo, no tiene bienes, ni se hizo el contrato garantizando con un aval el pago de lo que fuera ese tipo de problemas, pues entonces no se va a poder en un momento dado realmente recuperar ese dinero, aunque se obtenga en una sentencia. Coincido contigo en que valdría la pena revisar el proceso, que fíjate, es muy curioso, si leyéramos literal lo que dice
textual el Código de Procedimientos Civiles en cuanto a este tipo de juicios, te sorprendería la expeditez con la que está narrado. En realidad pareciera que pudiera resolverse esto en un mes o en 2 máximo, ¿no? Se supone que debe ser algo muy rápido. El problema es que, obviamente, te decía, el demandado tiene derechos primero a contestar, después a ofrecer pruebas y después como estrategia esas pruebas pueden ser dilatorias. Ya los abogados tenemos de repente esta capacidad para identificar cuando dentro de los marcos legales se pueden manipular un poco los procesos o los tiempos precisamente a través de pruebas que son complejas de desahogar. Entonces, se arman estrategias para construir tiempo, ¿no? Entonces, se gana tiempo. Hay abogados que, pues de repente con una ética más relajada en esta situación, precisamente construyen para sus clientes, inquilinos, demandados, tiempo, esta posibilidad de obtener cada vez un proceso más largo, ¿no? Y entonces, una vez que se pierde un juicio en primera instancia, pues de todas maneras el demandado, el que perdió, tiene derecho a apelar si no está de acuerdo, y ese derecho lo contempla la ley y no se lo podemos negar. Entonces, el hacer uso de ese otro derecho de apelación prolonga el proceso. Entonces, por eso es que cuando pensamos que algo puede durar 2 meses, en realidad puede durar 2 años, ¿no? O 3 años. Después de ese resultado de una apelación, puede venir un amparo por estarse quejando de faltas a cuestiones básicas constitucionales, ¿no? Faltas legales, inobservancias legales. Entonces, la misma ley, al proteger unas cosas, descubre otras, ¿no? Y esta parte debería de tener una mejor ingeniería legal para que pudiera funcionar de una manera más efectiva. Tenemos una pregunta del público, abogado. Para este tipo de casos, ¿existe el firmar un contrato con un acuerdo judicial de salida? ¿Esto funciona para las rentas de casas habitación? A ver, los contratos se pueden ratificar ante una autoridad judicial de esta naturaleza o ante un notario incluso. Yo recomendaría que los contratos de arrendamiento pocas veces se hacen, pero hay contratos de arrendamiento muy, muy importantes, me refiero a la cuantía. O sea, no es lo mismo rentar un pequeño departamento que rentar un inmueble enorme, una nave industrial, etcétera. Estamos hablando en ocasiones de miles de dólares y obviamente incurrir en un problema legal, en un litigio de esta naturaleza por estas cuantías, pues imagínate, es importantísimo. En 2 meses se hacen cantidades exorbitantes. Entonces, se pueden ratificar estos contratos ante notarios públicos y esto les da todavía más fuerza legal para efecto de que haya una mayor efectividad y ejecutividad el momento que haya una controversia. ¿Pero qué es un acuerdo judicial? ¿A qué se refiere con esto? ¿Que se acuerda para la renta para tal fecha sin prolongaciones? Probablemente en cuanto a acuerdo judicial se refiera a que se vaya y se ratifique delante de un juez algunos términos del contrato, ¿no? Los contratos de arrendamiento no se hacen con los jueces, no se hacen delante de los jueces o con un juez, se hacen entre partes. Lo que sucede es que a través de notarios o en ocasiones a través del Poder Judicial, a través de jueces, se les puede terminar dando fe pública, lo cual les da más fuerza. Ya no es un acuerdo de voluntades privado, sino que ya consta que de verdad tú y yo acordamos eso. Entonces, a través de un proceso judicial se puede ratificar o se puede modificar o se puede convenir alguna parte del clausulado o el total del contenido del contrato. Muy bien, Oscar, muchísimas gracias. Pues llegamos hasta aquí. Si tiene más dudas al respecto, pues comuníquese directamente con el abogado para que pueda aclararle más el punto que usted estaba preguntando, amigo. ¿Por qué no nos das tus números de contacto? Sí, Javier, con mucho gusto. Es el 324-5258, 324-5258. Ese es el número de nuestra oficina, que es Díaz Gómez Abogados. Ya lo saben ustedes, nuestras primeras consultas, por cierto. Le cuento que no tiene ningún costo, puede llamarnos y con mucho gusto les damos una cita y los atendemos. Además tenemos nuestra página de Facebook, Díaz Gómez Abogados, ya todo el mundo tiene Facebook, ahí también nos puede encontrar y contactar. Y por último lo recuerdo, como cada viernes, un comercial rapidísimo, si me lo permites, claro, Javier. Aprovechando, les menciono que tenemos nuestro propio programa también de televisión aquí por UTV, por el 157 de cable, es Opinión Legal, se transmite todos los martes de 8 a 9 de la noche, Opinión Legal, precisamente platicando temas legales, difundiendo cultura legal, criticando también algunas cuestiones de disposiciones legales como las que estamos platicando ahorita en la mañana contigo, Javier, pues para que la comunidad esté
mucho más enterada de estos temas. Muchas gracias, Oscar. Te Gracias, vemos entonces Javier. en tu programa Muchas también. gracias. Amigos, vamos a continuar con más aquí en Como Cada Mañana. Cristian nos tiene una recomendación para